Vamos a escuchar al señor Marcelo. Señor Marcelo, ¿a qué iglesia pertenece, mi amigo? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿a qué iglesia pertenece usted? Saludos a su auditorio y yo no represento a ninguna religión. No tengo religión. No soy católico, ni evangélico, ni testigo, ni nada. ¿A qué iglesia va? Usted no va a ninguna. No, a ninguna. Entonces, usted solo sirve para atacar a la iglesia católica. No, ¿cómo cree? No, 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 de ninguna manera. Sí, usted está diciendo idólatras, hijos de Pedro. Bueno, fue un mensaje, pero no creo que sea así para molestarlos. No, pero no tiene sentido porque pues acá es un live de debate. Entonces, yo siempre digo, todo mundo tiene derecho a dar su opinión, pero aquí todo lo que usted diga lo tiene que probar, ya sea con Biblia, con historia, con patrística. Entonces, si usted hace una afirmación, pues si es una persona seria, tiene que probarlo. Ah, ya. Sí, es que es la primera vez que veo estos debates, por decirlo así. No sé si sean debates. ¿Y por qué viene a atacar? Si yo Pues, no lo conozco, yo no lo conozco a usted. sí, yo soy Marcelo Díaz, de Guatemala. Y yo le digo, ¿en qué le beneficia venir a hacer esas afirmaciones? ¿Cree que lo deja como una persona este, inteligente o pensante venir a atacar a alguien que usted no conoce? No, pues la verdad, a usted tampoco lo conozco, o sea, no, Por no, eso, por pero sí eso. conozco a los de la religión católica, sí los conozco bien. Yo soy católico, habemos más de 2.000 millones en el mundo, entonces usted los conoce. Sí, o sea, yo conozco la religión católica. Ah, usted la conoce, yo soy Sí, católico. sí, me he dado cuenta que usted es católico. Entonces usted conoce la religión católica. Sí, ¿Le puedo hacer fíjese que preguntas entonces? bueno, yo le quería hacer una, pero si usted me quiere hacer una, pues ¿Sabía usted que la iglesia es la que define el canon, la iglesia católica? el canon, bueno, pienso yo que usted se refiere a lo que dicen ustedes con respecto a que Pedro, o sea, Jesucristo le dio las llaves del, del templo a Pedro, o me equivoco. No sé si sea esa la respuesta. No es el tema. Esa es otra cosa. Yo le pudiera preguntar lo que usted me dijo. am, no, no, pues no tiene que ver nada con el tema. No tiene que ver nada con el tema, porque si usted dice, conozco la religión católica, entonces si conoce la iglesia católica, entonces usted debería de saber cuando yo le pregunto, ¿por qué piensa que la iglesia es la que hace la Biblia? Esa fue la pregunta. Ya. Pues viera que, o sea, ese ya es un tema de historia, me parece. Pero, o sea, yo tenía una duda, no sé si usted me la Pero pueda. es que usted dice que conoce la religión católica, entonces Sí, usted debe. ¿sabe por qué le digo esto? Que la conozco. Porque, o sea, yo tengo una duda de por qué, o sea, cómo hace un cura para perdonar los pecados de los que van yo creo que se llama confesionario, ¿no? Pero, ¿y por qué pregunta? Porque tengo esa duda No, y y no dice que usted conoce la religión católica. pues exactamente por eso Entonces, le ¿por qué quiero hacer la pregunta? pregunta. La, Porque la si duda usted es cómo. viene, si usted viene a preguntar,
y usted dice a la religión católica sí la conozco, entonces no debería de preguntar, porque si usted dice que la conoce, ya le pregunté sobre el canon, ya le pregunté y no sabe usted. No, o sea, si usted me pregunta, o sea, los fundamentos de la Iglesia Católica, cómo la fundaron, pues la historia no la he estudiado, pero o sea, sí sé lo que hacen en la Iglesia Católica, me refiero. ¿Usted cómo hace para perdonarle los pecados? Pues la iglesia, pues eh, habla pues sobre que el sacerdote lo perdona en la persona de Cristo, in persona Christi. ¿Sabe cuál es el problema? Que a su Biblia le han quitado, a su Biblia le han cambiado. Lo que dice San Juan 20, del 20 al 23, que ahí dice, al que ustedes le perdonen los pecados, les son perdonados. Pero Sí, En su Biblia no dice eso. sí, o sea, me pregunto yo si, un ejemplo, si yo llego a confesarme y yo tengo una deuda con mis hermanos o con mi vecina o alguien que un ejemplo, yo le he robado, he pecado contra ella, ¿cómo hace el cura para que mis pecados sean perdonados? No sé si me explico. Jesús les da el Espíritu Santo y les da esa comisión. San Juan 20, del 20 al 23. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Ahí está lo que dice la Biblia en su texto original. Pero en su Biblia le han cambiado. ¿Sabía usted que le han puesto al que ustedes le remitan los pecados, le serán remitidos? La palabra perdonar es afiemi en griego. Y ahí le cambian y no le ponen perdonar, sino que le ponen remitir. Pero vamos a ver la misma palabra, afiemi, el mismo verbo afiemi, aparece en San Marcos capítulo 2, versículo 10. Allí no se lo cambian, allí no se lo cambian, porque allí allí se habla de que Jesús perdona los pecados. Entonces allí el verbo afiemi o perdonar lo dejan así, porque es para Jesús. Pero allá cuando Jesús les dice al que ustedes afiemi los pecados, le perdonan los pecados, les serán perdonados. Ahí no dice al que ustedes perdonen los pecados. Ahí dice al que ustedes remitan los pecados. Ese es el punto. Se lo voy a leer y va a ver, si usted pone atención, lo que yo estoy resaltando es la maldad de la Reina Valera, que a la misma palabra afiemi, aquí le da un significado, le da un significado en San Mateo 2.10, San Marcos 2.10 le da uno, otro, y en Primera de Juan 1.9 le da otro. Ese es el problema. Y el mismo verbo. Vamos a ver San Marcos 2. San Marcos capítulo 2, versículo 10. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. El verbo afiemi. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para afiemi los pecados, perdonar los pecados. Allí sí lo dejan perdonar. Allí sí, porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo.
el mismo verbo. Vamos a ver, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ujú, Allí la sí, misma palabra lo dejan perdonar, a fiemi, lo dejan perdonar. San ujú, Marcos sí, 2:10, primera de Juan 1:9, pero vamos a ver cómo deja la Reina Valera San Juan 20, del 20 al 23. Y la misma palabra que allá traduce perdonar, aquí le cambia, porque es a los apóstoles. sí, sí. Pues viera es muy interesante porque viera que cuando dos hermanos se pelean y tienen pecado, uno tiene que ir con el otro a perdonarse a sí mismo. O sea, Dice, y como hubo dicho esto, le mostró las manos y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces le dijo Jesús otra vez, la paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús está enviando. Dice, y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que le remitan los pecados, les son remitidos. A quien se los retengan, les serán retenidos. sí, así es, sí. Pero es Exactamente. la misma palabra perdonar que en San Marcos 2:10 la traduce como perdonar, primera de Juan 1:9 lo traduce como perdonar, pero los sinvergüenzas en San Juan 20, del 20 al 23, le ponen remitir. ¿Por qué? Ujú. Porque tienen esa maldad. Si dice allí Apocalipsis 22:18. Vamos a leerlo, porque ahí le cambian y hay muchos otros textos donde le cambian. Entonces, para mí, esos son satánicos, Sí, así porque es, así es. nadie le puede cambiar, Nadie, nadie, y le han exactamente, a nadie le cambiado, puede quitar y y poner. así le han quitado los 7 libros deuterocanónicos, así se los quitaron. No se los agregó la iglesia, ellos se los quitaron. ¿Sabía Sí, usted eso? sí, 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 sí. Yo tengo, yo Sí, es tengo muy aquí, interesante porque, ¿cómo? sí, es muy interesante porque viera que sobre todo esto surgen preguntas después, o sea, cualquier lector de la Biblia puede preguntarle a usted si, póngale, cuando Pedro le negó a Cristo, por decirlo así, le negó 3 veces. Y me imagino que, o sea, de primero le dijo yo le voy a dar las llaves del reino, ¿ah? O sea, las llaves del templo. Pero después la maldad entra en Pedro y lo niega por 3 veces. O sea, es interesante esto porque son preguntas que los lectores también se hacen. ¿Y usted cuántas veces ha negado a Jesús? Pues viera, bueno, yo le digo que yo no soy perfecto. Yo la verdad no soy perfecto, pero sí trato de llevar una vida, o sea, de no molestar a los demás, me refiero. Pero ¿por qué No caer tienen, en por qué pecado con mis tienen, hermanos. por qué tienen ese odio contra Pedro? El odio contra Pedro, bueno, usted está hablando de las religiones, pues las religiones Porque yo sí no usted sé. vino a Yo, decir idólatras hijos de Pedro. ¿Por qué hacen? No, es que no. ¿Por qué hacen eso? ¿Usted cree que eso no es maldad? Eso no tiene sentido. Yo le escucho que usted es un adulto, entonces yo no veo, pues, no veo que eso tenga sentido. Porque imagínense, aquí vienen a ofender y digo, pues yo no los conozco. Que tú eres borracho, tú besas yesos. ¿Por qué? no, pues yo no le he dicho eso también, o sea, No, yo no he dicho que usted, pero sí dijo ujú. idólatras.
Bueno, la idolatría se refiere a algo a que usted le ponga interés a algo que no tenga vida. ¿Quién dice eso? Pero, o sea, no puede ser específicamente un objeto, me refiero. Pero Porque ¿por puede qué? ser ¿Por a qué? otro hombre, puede ser a otro hombre que hable mal del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué hacen eso de venir a insultar? Si eso no tiene sentido, porque de todo lo que hagamos, pues le vamos a dar cuentas a Dios. Sí, Entonces, no, yo no entiendo por qué pues actúan de esa manera. Usted haciendo afirmaciones de que somos idólatras. ¿Cómo usted puede, cómo usted puede decir que somos idólatras? Usted conoce de los ídolos que mencionaba el Antiguo Testamento. Usted conoce los nombres de esos ídolos. eh, no he leído el Antiguo Testamento. Yo honestamente le digo la verdad, soy un principiante en la lectura de la Biblia. No, ¿Usted algún día no, ha no, visto no me uno de puedo. esos ídolos? Pues la verdad, yo no he visto los ídolos, Yo sí los pero he la visto. palabra, Yo, la palabra y la. yo he visto Ujú. esos ídolos. ¿Quiere ver uno usted? Bueno, no sé, muéstremelo de todos modos. Yo tengo duda de que es un ídolo. Le voy a mostrar que al hablar de ídolos está siendo específico. Es específico, pues el Antiguo Testamento, porque hasta aparecen los nombres. Aparecen los nombres. Entonces no se puede, pues, no se puede hacer afirmaciones así gratuitas, ataques cuando no tiene la idea, pues, de a lo que se refiere. Entonces yo, pues, le aconsejo, pues, ser un poquito más serio porque no podemos ir por la vida, pues, actuando de esa manera. ¿Usted ha leído sobre el becerro de oro? Eh, el becerro de oro, bueno, es un ídolo, sí. Exactamente, ese es el becerro de oro. Aquí está, y vea dónde se encuentra, dónde está actualmente. Aquí está. En todo el antiguo Oriente Próximo era común el culto de los toros, adorado por su virilidad y fuerza. A este animal se le veía a menudo como una representación material de un dios. Creían que esto materialmente era un dios. Era un dios, dice. El toro estaba directamente, dice, relacionado con la adoración de los cananeos, de Cananea, era de los cananitas. Dice, relacionado con la adoración cananea, dice, a Baal, y lo encontramos en diversos episodios de la historia de Israel. Esos episodios están en la Biblia. Este toro de bronce encontrado en un recinto sagrado israelita en Samaria. Dice, data de la primera edad de bronce. Vea dónde está. Está en el Museo de Israel. Estos son los ídolos de las naciones. Ujú, Entonces, ujú. todos esos ataques, esta es otra, esta es Baaluna. Esta es Baaluna y este es un diccionario bíblico histórico. Entonces, ¿cómo quedan los que vienen a hacer sus afirmaciones gratuitas sin tener, sin tener conocimiento de lo que hablan? Esto, esto es a lo que se refiere la Biblia sobre la idolatría. En el Nuevo Testamento es el amor al dinero. Entonces,
Ujú, sí, sí, Para, sí. para hacer afirmaciones hay que, hay que saber pues el tema para opinar. Usted dijo algo sobre Pedro que le dio las llaves Ajá, sí, del exactamente. templo. No, pues usted habló algo que no tiene idea. No tiene idea porque pocos la tienen, hablando sobre los oficios del templo. Los oficios del templo eran varios. Entonces, hablando sobre los porteros, que eran los amacalín, hablando sobre los catoliquín, que era el encargado del tesoro y era el encargado de, pues, las llaves. Entonces, eso solo leyendo cultura judía, solo leyendo cultura judía. Entonces, pues yo lo que le puedo recomendar es leer, ¿verdad? Instruirse. Sí, No, sí, usted no tiene por qué creerme a mí, pero lo que yo le enseñé, eso pues usted lo encuentra en cualquier libro, en cualquier libro, pues de cultura judía. ah, ya, Entonces, bien, bien. así pues esa es la cosa, Marcelo. Sí, pues como le digo yo, soy un principiante, solo estoy leyendo la Biblia, yo no le digo, ya llevo años leyendo la Biblia porque no le mentiría, y así como le digo también, no estoy en ninguna religión. ¿Usted sabía que la Iglesia Católica es la que Jesús fundó? Pues, pues así dicen, así dicen muchos y hay otros con otras religiones también que dicen lo mismo, pero no, la verdad no sé. Yo se lo puedo enseñar lo que dice Justo González, un historiador protestante. Él da el listado de la sucesión. Se lo puedo enseñar también con aquellos diccionarios, se lo voy a enseñar. Estos diccionarios son protestantes, no son católicos. Ujú. Son diccionarios bíblicos. Son diccionarios bíblicos. Aquí podemos ver la sucesión. Página 813, vamos a ver hablando sobre San Lino, vamos a ver, página 813, sí, página 1040 también, vamos a ver ahí, hablando sobre San Clemente Romano, el tercero en la lista de la sucesión. Y este libro no es católico. Vamos a ver. Entonces es importante, pues, estos libros, como le digo, no son católicos. Estos libros no son católicos. Quiero ver cómo es un diccionario evangélico. Ya se me está destruyendo porque lo he leído mucho, lo he utilizado mucho. Aquí está. Vamos a ver Lino, dice. Aquí se lo voy a mostrar. Es el tercero. No, el primero después de los apóstoles. Aquí está, aquí hablando de Lino, dice, las listas de sucesión contienen un lino identificado por Ireneo en Adversus a Herejes 332 y autores posteriores como el amigo de Timoteo. Las listas de sucesión contienen un lino y San Irineo de León, pues allí que nace en el 140, lo identifica, dice, como el amigo de Timoteo, dice, como primer obispo de Roma después de los apóstoles. Aquí estamos viendo Lino, San Lino. Ahora nos vamos a ir a ver quién era ese Lino. Vamos a ver diccionario evangélico.
Vamos a ver el libro. Vamos a ver el libro Historia del cristianismo evangélico también. Aquí le voy a mostrar donde aparece el mismo Lino. Y este es un historiador evangélico, un historiador protestante. Aquí usted lo puede ver. Aquí es mencionado. Aquí está. 54 al 68. Entonces, esto es material protestante. Es Ya, ya, material ya. protestante. Entonces, porque si los mismos historiadores protestantes testifican de que la Iglesia Católica tiene esa sucesión, ¿por qué nosotros vamos a buscar una que no es la Iglesia primitiva? Así que gracias, Marcelo. Ajá, ya, ya. Gracias. Bueno, Bendiciones. bueno, cuídese. Gracias. Igualmente, cuídese Bueno, mucho. Santo vive en la Iglesia Católica. El Espíritu Santo se mueve donde quiere, pero ahí vive en la Iglesia Católica. Así Si es, ustedes no la hermano, tienen, vamos a darle la bienvenida al ándale, apóstol Pablo. Apóstol Pablo, este, ándale. ¿a qué iglesia pertenece? A la iglesia Monte de Sión. ¿Usted es de las Asambleas de Dios? No, no, hermano, soy de la iglesia de la santidad. ¿Usted es pastor? Sí, Es pastor, pero ¿en qué país está? estamos en varios países. No, usted. A mi persona. Yo pensé que se refería a la iglesia. No, no, usted. Yo estoy en Estados Unidos, amigo Martín. No, yo pensé que era salvadoreño. Yo vivo en El Salvador. Eh, Actualmente usted está en El Salvador. sí, Ya. sí, yo soy salvadoreño y pues vivo en El Salvador. Así Qué es bueno, que qué bueno. pues, eh, nosotros somos, este es un live de diálogo católico, de apologética, y pues Claro, dialogamos con los hermanos católicos y no católicos. está bien. Es bueno dialogar. Sí, entonces, mi hermano, usted, este, tiene conocimiento sobre la Iglesia Católica, Bueno, un poco, un poco. un poco, sobre los orígenes de la Iglesia, ¿tiene algún conocimiento? No, sobre cuando la fundaron y todas esas. La historia no. No, ¿verdad? Es bueno saber, es bueno, pues, instruirnos, porque, pues, si yo sé que hay una iglesia que Jesús mismo dice que no se va a terminar, entonces yo quiero saber cuál es esa iglesia, porque yo quiero estar en la iglesia que Jesús fundó. Claro, sí, 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 sabemos que Cristo vino a darnos vida y vino Él a traernos ese mensaje de amor, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Sí, Y es importante que cuando Él venga, pues Él no va a venir por un nombre, ¿verdad? Él va a venir por aquellos que hagan su voluntad, dice, ¿verdad? Entonces, la iglesia que Cristo viene a hacer es aquel hombre que tiembla su palabra, que la vive, que la practica con los demás. Creo que eso es lo importante de lo que va a venir Cristo, ¿verdad? Por su iglesia dice que es por cada uno de aquel que hace la voluntad. fíjese que su iglesia realmente
se encuentra, se tiene que encontrar a lo largo de toda la historia desde su fundación hasta la época actual. Entonces, si nosotros, pues si Jesús deja una iglesia, ¿qué sentido tiene dejar una iglesia si puedo estar en cualquiera? Entonces, no tiene sentido que él deje una iglesia y después hay 100,000. No sé si me explico, porque tiene que haber un rebaño que ha venido caminando los 2000 años de historia. Entonces, es importante, claro, vivir la palabra de Dios. Me preguntan, ¿y según tú todos los católicos se van a salvar? Yo no conozco el corazón, yo no voy a ser el juez, por tanto, yo no sé quién vive y quién no vive la palabra. Yo sé que mi lucha es personal, mi lucha es personal. Entonces, pues yo lo que le invito es a vivir, pues, la palabra y, pues, a escudriñar, ¿verdad? A ver, pues, efectivamente, cuál es esa iglesia pues que tiene esos orígenes apostólicos. Supongo que usted es trinitario, Eh, sí, claro que sí. es pentecostal, me imagino. Sí, una iglesia evangélica. Ajá, sí. Pentecostal. Sí, pues yo, hermano, le invito pues por ejemplo, este libro no es católico y aquí pues se menciona sobre la sucesión apostólica de la iglesia primitiva. Entonces, ese libro, yo no sé si usted lo conoce, es un libro evangélico. Entonces, es bueno, mi hermano, porque hay muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, San Pablo no era sola escritura. San Pablo utiliza allí unos libros que no eran, que no eran del Antiguo Testamento para dar unos datos, pues tomados de Éxodo 7, el nombre de los brujos que contienden con Moisés. Si usted lo busca en el Antiguo Testamento no aparece, pero en el Nuevo San Pablo le da nombre, Janés y Jambres. Entonces, como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, estos se resisten a la verdad. Entonces, San Pablo San Pablo, sí, San Pablo no era sola escritura, no es que si no está en la Biblia no lo creo. Entonces, hay muchas cosas que pues la iglesia ha determinado como la autoría de los evangelios. ¿Quién fue quien los escribió los evangelios? Porque si usted lee los evangelios son anónimos, los evangelios son anónimos, pero la Iglesia Católica les ha dado pues autoría, quien la Iglesia testifica que San Mateo escribió el Evangelio de San Mateo, que San Marcos escribió el Evangelio de San Marcos, aunque si usted lo busca en el documento no está el autor. Entonces, quien dice quién fue el autor es la Iglesia Católica. Eso es importante que nosotros reconozcamos la mano de la Iglesia Católica en el documento llamado Sagradas Escrituras. Así que no sé si tenga algo que aportar. Sí, hermano, sí estaba esperando a que me diera mi lugar, ¿verdad? Para no interrumpirle cuando usted estuviese hablando. Sí, las escrituras todas son inspiradas por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis.
son cosas de Dios, escritos, que los santos hombres de Dios fueron escribiendo en los pergaminos, ¿no? Los fueron escondiendo de tiempo en tiempo y se fueron recopilando al final del día, pero todo eso es de Dios. Dios les dio la inspiración a esos hombres, que son testimonios que quedaron, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho con ellos. Y esas crónicas quedaron ahí escritas. Entonces ahora, pues hoy por la misericordia de Dios los tenemos en nuestras manos, pero lo más importante es practicarlo, lo que está ahí, ¿verdad? Que dice Jesús, ¿a quién comparará aquel hombre que escucha y pone por obra? Dice que lo compararé que aquel que hizo su casa sobre la roca. Entonces los manuscritos pues le pertenecen a Dios. Sí, fíjese que el detalle es que hubo un proceso. Por ejemplo, habían varios que estaban en disputa. Habían varios, Apocalipsis, que Eusebio de Cesarea decía que era falso. Y así diferentes eh, hombres cristianos de su debido tiempo. Por ejemplo, pues Orígenes dudaba de algunos libros, San Clemente de Alejandría de igual manera. Eh, por ejemplo, segunda de Juan, tercera de Juan, segunda de Pedro, Judas, esos eran considerados dudosos, se dudaba. Incluso Esther estaba en duda, entonces, del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia decide ponerlos porque eran libros dudosos. Y cuando decimos toda escritura es inspirada por Dios, pero la escritura que la iglesia decide incluir en el canon, porque acuérdese que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, que no se dejen conmover aún ni por alguna carta que parezca pasar por nuestra. O sea que habían cartas que eran pseudoepígrafes, se les atribuían a los apóstoles, y esa era escritura también. Entonces, así lo dice San Pablo en su segunda a los tesalonicenses. Colosenses 4:16 habla también de una carta que se perdió y era de San Pablo. Colosenses 4:16. Entonces, gracias a la Iglesia Católica, nosotros tenemos la Biblia, que además de recolectarla, la discernió porque habían muchos evangelios. Habían muchos evangelios. Habían muchos evangelios, habían muchas, por ejemplo, acá están los evangelios que existían en ese tiempo. Este libro se llama El origen de la Biblia. Aquí vamos a ver lo que la iglesia tuvo que discernir. Acá está. Evangelio árabe de la infancia, Evangelio armenio de la infancia, libro de Bartolomé sobre la resurrección de Cristo, Evangelio de Bartolomé de Basílides, Evangelio de la Natividad de María, Evangelio de los Ebionitas. Ahora para nosotros decimos, no, es que esos son falsos, pero circulaban. Entonces no es que la iglesia agarró
un rollo, este es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, unámoslos, mandémoslo a empastar. No, no, fue un trabajo enorme de la Iglesia Católica. No fue así nomás, tan simplista. Allí vimos los evangelios. Aquí están hechos. Aquí están, dice, las obras clasificadas de una u otra manera bajo el encabezamiento de hechos incluyen, aquí están, vimos los evangelios, estos son algunos hechos, así como hechos de los apóstoles. Aquí está, Hechos de Andrés, historia de Andrés, Hechos de Andrés y Matías, Hechos de Andrés y Pablo, Hechos de Bernabé. Entonces, acá hay otros, aquí hay más hechos, y aquí podemos ver epístolas, Abgaro y las cartas de Cristo, epístola de los apóstoles, epístola de Bernabé, tercera de Corintios, epístola laodicenses. Entonces, aquí es más hechos. Entonces, hermano, no es así tan fácil, como decir, solo vamos a agarrarlos y los vamos a reunir y aquí está la Biblia. No, fue guiada la iglesia por el Espíritu Santo. Entonces, es bueno conocer esto para darle su lugar a la iglesia. No solo pensar de que ya lo agarró y ya no. ¿Por qué si habían tantos? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no uno solo? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 10? ¿Por qué 4? Porque al Espíritu Santo le dio la gana guiarlos a que fueran 4. A que fueran 4. No es como dicen, es que los recibe, así los recibe. No es que los recibe, vaya, estos son. No, no. Entonces, esto es un trabajo de la Iglesia Católica. Por eso, como son inspirados, como el agiógrafo era inspirado, el intérprete también tiene que ser inspirado, porque no fue por voluntad humana, como dice allí de Pedro, segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entonces, no fue traída por voluntad humana, por eso no es de interpretación privada. Así es que, hermano, no sé si tenga algo más que agregar. Pues no, hermanito, no, todo está bien, gracias a Dios que me permitió subir y compartir unas poquitas palabras. Claro, Le agradezco mucho y que siga creciendo con sus seguidores y nos vemos hasta la próxima. gracias. Bendiciones, cuídese mucho, feliz noche.